ahí en la autoevaluación. A ver, les voy a compartir la pantalla. Ya, les voy a compartir la pantalla. ¿Qué tal, Nicole? ¿Cómo estás? A ver, toda la pantalla. A ver, un momentito. Voy a activar el chat también. Les leo en el chat. ¿Qué tal, Paz? ¿Qué tal, Alexia? ¿Qué tal también a todos ustedes, chicos? Bien. A ver, no vamos. Por acá. ¿Sí? ¿Se ven en sus pantallas? A ver, vamos a ver por acá. Ahí está. Esta es la página del curso de economía. ¿Sí? Ahí tenemos el libro que ustedes pueden descargarlo. Me imagino que ya lo tienen también de sus archivos. Ya, acá tenemos los materiales que están subidos de la semana 1. Tenemos un video interesante, duran no más de 5 o 6 minutos. Tenemos acá el PPT de economía, que hemos visto en la clase pasada, y el resumen, el mapa conceptual, y también acá están las autoevaluaciones. A ver, vamos a entrar a uno de ellos, por acá. A ver. Vamos a revisar las preguntas. Acá hay 136 intentos, o sea, 136 alumnos aproximadamente que han entrado a ver estas preguntas y a resolverlos, ¿ya? Que me imagino, ahí están ustedes, todos, ¿correcto? A ver, vamos a ver las preguntitas por acá. Acá están. A ver, lo voy a agrandar un poco más, ¿ya? Para verlo mucho mejor. Ahí está. A ver, respondamos. Les leo en el chat, ¿ya? Sus respuestas. A inicios del mes de agosto del presente año, la compañía minera Buenaventura realizó el pago de su deuda tributaria que ascendía a más de 2.134 millones de soles. Días después, la empresa Cerro Verde también realizó el pago de más de 1.040 millones de soles, informó la SUNAT, el ente recaudador, representando cifras muy importantes e históricas de ingresos en favor del Estado proveniente del sector minero. Además de tener proyectado que para el cierre del presente año se tendría una suma de más de 12.000 millones de soles como ingresos. Ah, está bien, está bien. Se puede afirmar que con estos ingresos el Estado puede aplicar una política, punto suspensivo, para atender las necesidades de la población e incentivar la inversión y el empleo en el país en el marco de la reactivación económica. Chicos, ¿qué marcamos en ese espacio en blanco? Esto permitiría aplicar una política fiscal expansiva, fiscal contractiva, monetaria contractiva, monetaria expansiva, tributaria contractiva. ¿Qué marcamos? Los leo en el chat. A ver, nos vamos al chat. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Ya? ¿Lo tienen o no? A ver, otra vez regresemos entonces por acá. Ahí está. ¿Qué marcamos? Tener mayores recursos provenientes de la recaudación tributaria va a permitir atender las necesidades que tiene la población en materia de salud, en materia de educación, seguridad ciudadana, infraestructura, agua potable. Es decir, va a permitir incrementar el gasto del gobierno, reflejado o materializado en el presupuesto, ¿correcto? Que la cual ha sido expuesto por el ministro Pedro Franque hace una semana atrás, de que va a incrementarse de 183.000 millones de soles a 197.000 millones de soles. Por lo tanto, eso permitiría, ¿qué cosa, chicos? A ver, le leo. La D dice por ahí su compañero Sebastián, Roselvi dice la E, la D, a ver, ya, a ver, Roselvi dice la E, ahí vamos a ver, la D también dicen por ahí. Ya, ¿qué marcamos? Ahí vamos a marcar lo que dice la mayoría acá en el chat, ¿ya? También podría ser la E. Ya, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a marcar la D, dicen ustedes. ¿Ya? A ver, vamos a marcar la D. Siguiente página. Siguiente página. Que nos lleva a la siguiente pregunta. A ver, siguiente página. Vamos. Ahí está. El aumento en el precio del combustible, los alimentos, el tipo de cambio y sumado a estos, la incertidumbre provocado por el escenario político
que llevó a una tasa de inflación entre el mes de julio del 2020 al mes de julio del 2021 a 3.81%, según el INEI. Sí, yo les comenté esto la clase pasada, recuerdan, que ya actualizando al mes de agosto ya subimos a 4.95. ¿Ah? Sí, y esto tiene una tendencia al alza. Además, de las expectativas inflacionarias, nos dice, para el cierre del presente año se ubiquen por encima del rango meta. ¿Cuánto es el rango meta? 3% anual, ¿no? De la tasa de inflación. Sí. Eso es lo que establece el Banco Central. Esto llevó a que, puntos suspensivos, a que él tomara la decisión de incrementar, ¿qué cosa? De 0.25 a 0.50%, con el objetivo de influir en las decisiones de los agentes en el corto plazo referentes a la demanda y al tipo de cambio. ¿Qué marcamos acá? A ver, en el primer espacio en blanco podríamos poner el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central de Reserva de Perú. ¿A quién ponemos ahí? ¿Ah? Y en el segundo espacio en blanco, ¿a quién ponemos? De 0.25 a 0.50. Ojo, el día jueves, como es de costumbre, cada segundo jueves de cada mes, los directores del Banco Central, que son 7, incluyendo al presidente, que es Julio Velarde, se reúnen para discutir este tema. ¿Qué hacemos con las expectativas de inflación? ¿Qué hacemos con qué herramienta vamos a utilizar para mantener dentro de niveles moderados a nuestra tasa de inflación? Y si superamos el rango meta al cierre de este año, no queremos llegar a los 2 dígitos, ¿no? Queremos anclar las expectativas de inflación en torno a el rango meta. Por lo tanto, ¿qué herramienta utilizamos? Les leo en el chat, chicos, a ver. ¿Qué me dicen ustedes? TIRI significa tasa de interés de referencia interbancaria, ¿sí? La semana pasada hablé de la TIRI, ¿eh? Tasa de interés de referencia interbancaria. La D me dicen por acá, vamos a marcar la D. Ya, ustedes mismos son, ¿eh? La D, ya. Banco Central de Perú, la TIRI. Correcto, ya. Muy bien. A ver, vayamos a la siguiente preguntita y la última. Nos dice, Mariano y Edilberto conversan sobre la preocupación de parte de muchos hogares ante el incremento del precio de los productos de primera necesidad, a la que exponen lo siguiente. ¿Qué nos dicen? A ver, el Estado debe intervenir controlando los precios del pan, pollo, gas, etcétera, para que los productos estén al alcance del bolsillo de las familias más vulnerables, menciona Mariano. A la cual Edilberto reacciona señalando que la teoría económica explica que dicha medida generaría un efecto contrario. Habría escasez, especulación y la existencia de mercados negros. Con respecto al enunciado anterior, lo expuesto por Mariano y Edilberto se relaciona con el campo de estudio de la espacio en blanco y espacio en blanco respectivamente. ¿Qué marcamos acá, chicos? Lo que dice Mariano corresponde al campo de la economía descriptiva o al campo de la economía normativa o economía positiva, microeconomía, economía normativa. Y lo que nos señala Edilberto, ¿qué es? Microeconomía, macro, economía normativa o economía positiva. ¿Qué marcamos, chicos? A ver, ¿qué marcamos ahí? ¿Qué marcamos? Claro, lo que dice Mariano es una sugerencia, ¿no? Una sugerencia. Y lo que dice Edilberto está pegado a la teoría y a las evidencias que han sucedido históricamente con anterioridad en nuestro país, sobre todo en la década de los 80 y lo que está ocurriendo en Venezuela, Argentina, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué marcamos? Les leo en el chat. A ver. Marcamos, ahí me dice la C, la E, la D, la B. Uy, hay opiniones diferentes, ¿ah? A ver, la B, la D, la E. ¿Qué marcamos? A ver, nos vamos por acá. A ver, les voy a ayudar un poquitito a ustedes, ¿ya? A ver, lo que dice Mariano es debería, es una sugerencia, es una opinión, ¿sí? Por lo tanto, ¿por dónde va eso? ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? ¿Por la economía? Y lo que dice Edilberto se va apegado a la ciencia, teoría económica, nos dice eso. Por lo tanto, ayúdenme. La D, la B. ¿Vía? A ver. Ya, vamos a marcar
economía normativa, economía positiva, la E, ¿correcto? Ya, vamos a marcar eso. Ya, vamos a marcar. A ver, terminar intento, enviar todo y terminar, hay que confirmar. Y, a ver, vamos a ver. Uy, a ver, creo que la primera marcamos mal, miren, ve. La segunda y la tercera correctamente. A ver, en la primera no es monetaria expansiva. La segunda, correcto, acá sí. Banco Central de Reserva, TIRI, tasa de interés de referencia interbancaria. Correcto. Hasta el día jueves, ¿ya? Último, les comentaba, ¿no? Han aumentado al 1%. Sí, ya no es 0,50. La pregunta ha sido colgada hace 10 días atrás, cuando empezamos las clases, la semana pasada. Ya, antes, todavía 2 semanas. Así que el día jueves, recientemente, han aumentado al 1%. ¿Mm? ¿Eso qué significa? Que vamos a llegar por lo menos al 7-8% de tasa de inflación, ¿no? Ojalá no nos lleve a 2 dígitos, ¿ya? Entonces, eh, ahí tenemos, ¿no? La TIRI, correcto, correcto. Y por acá marcamos correctamente, correcto. Economía normativa, porque es una opinión, ¿sí? Una sugerencia. Y economía positiva, lo que nos dice Dilberto, porque está pegado a la teoría económica, ¿no? ¿Sí? A la microeconomía. Correcto. Profesor, ¿y acá por qué está fácil, profesor? ¿Por qué está mal acá? Porque la política monetaria lo lleva a cabo el Banco Central, ¿ya? Y con respecto al gasto, ¿quién lo lleva a cabo? El Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ya? Presupuesto público, Ministerio de Economía, por lo tanto, nos vamos a la política fiscal. ¿Fiscal qué? Aumenta el gasto, sería expansiva porque va a favorecer a la producción del empleo. La respuesta era la A. Acá la respuesta era la A, chicos, ¿ya? Fiscal expansiva. ¿De acuerdo? Bien. A propósito de esto, chicos, les invito a que todas las semanas, ni bien terminamos la clase o cuando tengan tiempo, visiten nuestra aula virtual. ¿Ya? Visiten estas preguntitas que están interesantes y pongan en práctica lo que han aprendido. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, dejamos ya de compartir. Dejamos ya de compartir. A ver. Y pasamos, pues, a ver nuestro tema del día de hoy. ¿Ya? A ver. Vamos a ver por acá. Listo. Estamos semana 2, doctrinas económicas. Un momentito, chicos, espérenme. Listo. Listo. Bien, como pueden ver en sus pantallas, el día de hoy veremos doctrinas económicas. ¿Qué son las doctrinas económicas, profesor? Son los planteamientos, principios, leyes, teorías, ya que a lo largo de la historia han tratado de explicar los fenómenos económicos que se daban en una realidad, en un contexto dado, ¿sí? Y esto se remonta pues a tiempos muy antiguos, ¿sí o no? Les decía la semana pasada que de economía ya se hablaba en la antigua Grecia. Se le atribuye a Jenofonte haber acuñado por primera vez el término economía en su diálogo economicus, ¿no? Económico, el diálogo, el económico, ¿no? El diálogo económico. Y ahí, como le comenté, los diálogos de Sócrates con sus discípulos sobre la administración de la hacienda, etcétera, ¿no? Ya se hablaba de economía, chicos. Pero también se les recuerda a estos grandes, que también ustedes tienen como referente su curso de filosofía, ¿no? Entre ellos Platón, Aristóteles, Antístenes, ¿no? En el caso de Platón, él proponía de que en cuanto a la propiedad privada, ya no debería existir propiedad privada ni siquiera para los gobernantes, ya. En las ciudades-estado, cuando tengamos un gobierno, ¿no? De la sociedad y también de cómo asignar los recursos para producir y para distribuir la riqueza, ¿ya? Y los bienes, cómo compartirlo con la sociedad, debería de ser equitativo. Así como hay bienes individuales, debería haber también bienes colectivos, ¿ya? Eso es lo que señalaba Platón. En su libro, ¿cómo se llama el libro de Platón, chicos? A ver, alguien que me ayude, por favor. ¿Cómo se llama el libro de Platón? ¿Mm? A ver, por ahí, alguien de repente recuerda. La República, ¿no? Claro, en su libro La República señalaba de que incluso los mejores gobernantes serían los filósofos, ¿no?
o como asesores de los reyes para poder designar quiénes van a producir según sus capacidades, ¿no? Cómo se va a dividir el trabajo, ya se hablaba también de división del trabajo, ¿eh? Sí, 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 a lo que siglos después recogió este pensamiento Adam Smith, sí, sí, de Platón sobre la división del trabajo y especialización de la mano de obra, ¿no? Ya hablaba Platón sobre esto. Y además del uso del dinero, del intercambio, ya abordaban estos temas. El discípulo, su discípulo Aristóteles, también abordaba sobre estos temas, pero en contraposición a su maestro, el que decía, Aristóteles propulsaba la defensa, el respeto, la protección de la propiedad privada. Él señalaba que, claro, era amigo de su maestro, Platón, soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Y la verdad no dice que algunos con tanto esfuerzo consiguen obtener, ¿sí?, sus bienes y por lo tanto hay que respetar eso. ¿Ya? Hay que respetar eso. Y es más, esto va a llevar a que en ganas de querer tener más, pues produzcan más. Exista productividad, eficiencia en la administración de sus recursos y los excedentes se intercambiarán en los mercados. Haciendo uso, claro, ya, está bien, el dinero es un mal necesario, aunque deberían intercambiar según lo que necesitan para satisfacer sus necesidades básicas, porque más allá de eso les lleva pues a la codicia, ¿no es cierto? Eso es lo que también señalaba Platón. Y al tener más dinero y acumular más dinero, y es más, no solamente acumular, sino también prestar. Y eso lleva a la usura, a la codicia, y eso sí no está permitido. Condenaban el uso del dinero a través de préstamos, cobrando interés, ya se hablaba de intereses, usura, por lo tanto, ellos no estaban de acuerdo con que de esa manera se utilice el dinero. Pero eso sí, si el dinero se utiliza para adquirir, digamos, lo que hoy conocemos como materias primas, insumos para producir bienes finales que van a satisfacer las necesidades básicas, perfecto, ¿sí? Aunque en ese entonces no tanto se utilizaba el dinero, ¿no? No tanto, pero ya se venía utilizando, de a pocos, porque más se hacían intercambios directos en pueblos pequeños, ¿no es cierto? Bien, entonces ya se hablaba de temas relacionados a la riqueza, a la propiedad y al comercio en la antigua Grecia. También tenemos en la Edad Media. ¿Qué sucedía en la Edad Media, chicos? A ver. El sistema económico estaba preponderantemente implantado el feudalismo. ¿Sí? El feudalismo. Reyes, nobles, más abajo, señores feudales, aldeanos, siervos, etcétera. ¿Correcto? ¿Sí? Ahí tenemos un esquema piramidal de la clase socioeconómica, ¿correcto? Entonces, ahí tenía un gran papel el señor feudal, ¿ya? El señor feudal que administraba tierras, ¿sí? Tierras, que también albergaba a los siervos a cambio de protección. Ellos deberían de producir en las tierras los cereales, los granos, los alimentos que requieren esas sociedades, ¿no? Sí, pues, pero también tenían derechos limitados. Y estos señores que estaban descontentos huyeron ya de esas ciudades y se fueron a las proximidades, no tan lejos, ¿no? Dedicándose a el comercio internacional. Sí, sí, al comercio internacional, ya no solamente al comercio dentro de sus límites de su ciudad, sino también trascendieron más allá de sus fronteras, ¿no? Sí, sí, al comercio internacional. Y viéndole por el lado del espacio geográfico donde ellos se desarrollaban, estamos hablando pues de Italia, estamos hablando de España, Portugal, Francia, Inglaterra, o sea, ¿por dónde se comercializaba? Por el Mediterráneo, ¿correcto? Por el Mediterráneo. Incluso de tiempos más antiguos, los fenicios, que eran los grandes navegantes y comerciantes, ¿no? Pero preponderantemente ya a las finales de la Edad Media y la Baja Edad Media, que había sucedido un montón de cosas, pues, ¿no? Había sucedido la Guerra de los 100 años, bueno, aunque duró un poquito más, pero así se le llama, Guerra de los 100 años, también la toma de Constantinopla por los turcos, por los otomanos, ¿no? Los turcos otomanos. Entonces, ¿qué hacemos si no podemos comercializar con las Indias occidentales por esta ruta que es Constantinopla? ¿Qué hacemos? Entonces, tenemos que buscar una nueva ruta comercial, que es a través ¿de qué, chicos? A ver, vamos a dar la vuelta al mundo, decían, ¿no?
vamos a dar la vuelta al mundo en este periodo, ¿ah? Sí, 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 estamos hablando ya de finales del siglo XV, siglo XVI, ¿no? Y esto se extendió hasta el siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII. Y estos señores se hicieron llamar pueblos mercantilistas, ¿no es cierto? Pero aquí podríamos recordar, antes de pasar al mercantilismo, en la Edad Media, quién concentraba el pensamiento, no solamente teológico, ni, además de eso también filosófico y también económico, aunque muy ligado de lo que es la justicia, la religiosidad, la moral, la ética, ¿no? La iglesia, ¿de acuerdo? La iglesia. ¿Sí? Y ahí recordamos a los monjes, los clérigos, los obispos, entre ellos San Agustín, ya, San Agustín, pues, al inicio de esta era, pero años después, por los años 1200, recordamos ¿a quién? A Alberto Magno, cuyo discípulo es el máximo representante de la Edad Media, con su Suma Teológica. Pregunta examen, ¿quién había escrito, chicos, la Suma Teológica? A ver, si ustedes me ayudan, por favor. ¿Quién escribió la Suma Teológica? ¿A quién se le podía recordar en la Edad Media? A ver, ¿a quién? En la Edad Media. La Suma Teológica. A Santo Tomás de Aquino, ¿correcto? ¿Sí? ¿Qué temas abordó? Sobre el multiprecio, sobre el interés, el crédito, la usura, ¿no? Condenando también esa forma de llevar a través de la codicia la riqueza, porque lo que ellos proponían era pues la justicia de los pueblos, ¿no? Claro, siempre apegados también a lo que es la Biblia, la justicia social, etcétera, la moral, la ética, etcétera, etcétera. Aunque por el punto de vista mucho más filosófico, digamos, estaban abocados a demostrar la existencia de Dios, ¿sí? Pero, digamos, no había aún, ni en tiempos antiguos de la antigua Grecia, ni tampoco en la Edad Media, un análisis científico de la economía. Pues, o sea, no había, a ver, vamos a agarrar nuestro modelo de la oferta a la demanda, ceteris paribus, elasticidad precio de la demanda, a ver cómo se calcula el PBI, método del gasto. No, no había nada de esto. Tampoco con los mercantilistas, tampoco. No había esos métodos, esos modelos, tampoco. Con los fisiócratas, tampoco. ¿Ah? Recién a partir de los clásicos, con Adam Smith ya se marca un antes y un después. ¿Correcto? ¿Sí? Y vamos a dar paso entonces a a las doctrinas económicas. El mercantilismo. A ver, les decía, chicos, de que las ciudades comenzaron a emerger, a prosperar, a ser cada vez más poblados, a realizar más intercambios y de pronto ya llevar pues una cabeza de ganado, digamos, de Roma hasta Portugal, o sea, para intercambiar con qué, con granos, con cereales, no pues, o sea, como que era bien pesado, ¿no? Entonces, ¿qué se utilizaba para agilizar de una manera mucho más eficiente las transacciones? ¿Qué se utilizaba, chicos? El dinero. El dinero en ese tiempo que se utilizaba, ¿en qué estaba representado? Era el oro en peso, la plata también en peso, ¿correcto? Claro, claro, piedras preciosas. Y ahí es donde surge, pues, chicos, la idea de querer acumular estos metales preciosos. Y lo que proponían los mercantilistas es de que una nación, ¿ya? Rica es aquella que llegara a acumular mayor cantidad de oro y de plata. Eso es lo que planteaban los mercantilistas. Pero ¿a qué actividad deberíamos dedicarnos? Al comercio internacional. Ahí tenemos representantes en Inglaterra, Thomas Moon. En Francia, Jean-Baptiste Colbert. También está en Italia, ¿no? Pues estos son navegantes, ¿no? Sí, pues, desde el tiempo de Marco Polo, ¿no? No sé si ustedes han escuchado las historias de Marco Polo. Creo que también hay una serie en Netflix de Marco Polo, ¿no? Entonces, que hace referencia a los viajes de Marco Polo. Entonces, ahí tenemos a Antonio de Serra en Italia, William Petty también en Inglaterra, Missendel, Moncriste también, ¿no? Entre otros. Todos ellos, chicos, impulsaban el mercantilismo entre las naciones, ¿correcto? Ahora, pero profesor, en ese entonces
había colonias, claro. Inglaterra tenía sus colonias, incluso también en ese tiempo en los United, ¿no? Los protestantes cuando vinieron a América y luego se fueron para el norte y se instalaron en las costas del Atlántico. Claro, Inglaterra tenía en África, en Estados Unidos, de lo que es hoy en día, sus colonias. Pero además también Francia tenía sus colonias, Portugal tenía sus colonias. España, ya sabemos, acá, América, casi todo era la colonia española, ¿correcto? Claro que también un pedacito de Portugal y un pedacito, un pelín de Francia, ¿correcto? Pero todo eso aprovecharon ¿para qué? Para implantar sus monopolios comerciales. O sea, como ellos eran proteccionistas, ¿de qué manera eran proteccionistas, profesor? Escuchen, ¿ah? ¿Cómo es que un país llega a ser proteccionista? Profesor, impulsando las exportaciones, correcto. Pero también desincentivando las importaciones, correcto. Y para desincentivar las importaciones hay que aplicar, ¿qué cosa harán? Aranceles, más altos aranceles, correcto. Y así tu saldo de balanza comercial sea positiva, correcto. Eso es lo que siempre nos dicen. Esa es una de las principales medidas proteccionistas. Pero los mercantilistas no solamente aplicaban eso. Y es más, si nos vamos a un mayor detalle, claro, ellos desincentivaban la importación de bienes finales que ellos producían para evitar la salida del oro y la plata, pero alentaban las importaciones de materias primas, eso sí, ¿eh? Materias primas provenientes de dónde? De sus colonias. Los transformaban y lo vendían ¿a quién? A sus colonias, utilizando embarcaciones de quién? De ellos mismos. ¿Empleando a quién? A sus marinos. Claro, eso es el proteccionista. ¿De acuerdo? Y también, a su vez, evitar exportar materias primas. O sea, exportemos bienes finales, materias primas no. Porque exportando bienes finales vamos a obtener mayor cantidad de lingotes de oro y de plata. ¿Correcto? Eso es el proteccionista. Además de eso, cuando traemos insumos o materia prima de nuestras colonias, ahí hay que reducir los aranceles, hay que reducir los costos. ¿Se dan cuenta? O sea, hablar de mercantilismo va más allá de eso. ¿Eh? Sí, 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 sí. Y prohibían, incluso prohibían por periodos el consumo de productos importados. En Inglaterra, la población estaba comiendo carne importada durante el reinado de Enrique VIII. ¿Ya? Y Enrique VIII sacó una norma, una ley, ya, ahí está, tomamos, su majestad, tienes que aumentar los aranceles, ya, con esto tampoco resulta, ya, entonces hay que prohibir el consumo de carne. Y la población decía, ¿y ahora qué vamos a comer? Pues coman pescados. Ahí tenemos pescados, nuestros marinos, nuestros pescadores, ahí están nuestras embarcaciones, necesitan trabajar. Así eran los mercantilistas. O sea, en suma, únicamente les interesaba, chicos, la acumulación de oro y plata, el dinero. El dinero, eso es lo que primaba. ¿Y por qué? Porque con dinero, ¿qué se podía hacer? Ah, bueno, hasta hoy en día, ¿no? Pero ese entonces, ¿qué les interesaba a los reyes? A ver, ¿Mm? Sostener los gastos para sus ejércitos, invadir mayores territorios. ¿Qué más se podía tener con dinero? Alianzas con otros reinos, comprar espías, todo lo podía hacer con dinero. Por eso es que estos señores, en sumas y restas, tenemos que acumular, tiene que ingresar a nuestro reino más oro y más plata de lo que sale. ¿Correcto? Oye, profesor, y hasta hoy en día se utilizan estas políticas de origen mercantilista. Por supuesto. Hace unos casi 3 años y medio atrás, Donald Trump, el expresidente estadounidense, había incrementado los aranceles a los productos chinos, sobre todo el acero proveniente de China. Y ante esto significaron pérdidas de casi 33.000 millones de dólares en un mes. ¿Eh? Eso fue el mes de marzo, abril, más o menos del año 2017. Y hasta que, eh, hasta que China, de Xi Jinping, agarró, hizo lo mismo. A ver, ¿qué entra de Estados Unidos a China? Uf, un montón de productos. ¿Ah?
como embutidos, productos en conserva, bienes finales, chips, etcétera, ¿no? Y también les elevó los aranceles. Sí, sí, los elevaron los aranceles. De tal manera que, chicos, en respuesta, China hizo lo mismo. ¿Y cuánto perdió Estados Unidos durante un mes? Fue algo así como un ojo por ojo, diente por diente. También alrededor de 32.000, 33.000 millones de dólares en un mes. ¿Ya? Y desde ahí se enfrascaron en una guerra comercial que ya es conocida por todos ustedes, ¿no? Además, acá también, acá pues, Argentina nos cerró sus fronteras, ¿eh? No dejaban pasar nuestros productos peruanos a Argentina. Ahorita, Bolivia nos cerraron nuestros productos también. Brasil en su momento con Dilma Rousseff, o sea, aplican estas medidas contrarias al libre comercio. ¿Correcto? Bien. En Francia tenemos a Jean-Baptiste Colbert, impulsado el proteccionismo económico. Hay una serie en Netflix, ¿ya? Que recrea la Francia de esa época, en el reinado de Luis XIV, el Rey Sol, en la que el ministro de Hacienda era Jean-Baptiste Colbert. Ahí hay un personaje que encarna a Jean-Baptiste Colbert. Acá está Colbert, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Quién más? También tenemos, chicos, Antonio Serra. Antonio Serra en Italia. Si algún aporte hizo a la teoría económica el mercantilismo. Bueno, de estas ideas de proteccionismo, claro, ¿no? Exportaciones, importaciones, algo de la balanza comercial y todo lo demás, que sea superavitario y todo, ya. Pero a veces no es el mejor mecanismo para que la población se vea beneficiada, ¿no? Hay uno de los principios que señala el comercio puede beneficiar a todos, ¿sí? Claro, también salvaguardando nuestros intereses nacionales, claro está, ¿sí? Pero hay otras maneras de impulsar el TLC, los acuerdos comerciales, creo que por ahí es la vía, ¿no es cierto? La cooperación mutua, bilateral, multilateral, creo que por ahí hay que apostar, ¿no? Pero si algo nos dejaron estos señores, es ese documento contable, ese registro sistemático que hoy en día utilizamos, la balanza de pagos. ¿Y quién nos dejó este legado? Antonio Serra. Antonio Serra era una autoridad, era un comerciante, pero también autoridad de gobierno. Casi la mayoría de estos mercantilistas se han iniciado como comerciantes y se han llegado a codear con los reyes, ¿de acuerdo? Y han llegado hasta ser ministros, pues, como el caso de Colbert. Tuvo un origen humilde y miren, llegó a ser ministro de Francia, de Luis, nada más y nada menos que de Luis XIV, el rey Sol, ¿entienden? Entonces, esto es lo que nos dejó Antonio Serra, ¿ya? Y para tener un registro ordenado de cuánto es lo que ingresaba a Italia y cuánto es lo que salía, ahí está, la balanza comercial, la balanza de pagos, todo, ¿correcto? Y también publicó su obra, una de las más recordadas, de las causas que pueden hacer abundar el oro y la plata en reinos donde no hay minas. ¿A través de qué? A través del comercio internacional. ¿Correcto? William Petty, que marcó, digamos, un periodo de transición entre los mercantilistas y los clásicos. ¿Ya? Sí, sí, William Petty, entre los mercantilistas, pues claro, porque los mercantilistas tuvieron vigencia hasta la primera mitad del siglo XVIII. Los clásicos aparecen en la segunda mitad del siglo XVIII. Pero antes de los clásicos, ¿quiénes también tenían un protagonismo? Los fisiócratas, ¿ya? Los fisiócratas, sí. Los fisiócratas propulsaban el trabajo de la tierra. En contraposición a los pensamientos de los mercantilistas, ellos decían, no es con la acumulación de oro y plata que una nación llega a obtener riqueza, no, eso es la consecuencia de, pero el origen de la riqueza está fundado en el trabajo de la tierra. ¿Qué actividad? La agricultura. Y además, el máximo exponente de los fisiócratas que está acá, François Quesnay, al publicar en 1756 su tabla económica, él había separado a las clases sociales. Hay una clase social que es productiva y hay otras clases sociales que son estériles, ¿ya? Y la única clase productiva acá es, o son los agricultores. ¿Por qué? Porque producen los alimentos, pues. Y además de lo que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, producen excedentes, a la cual ellos llamaron el producto neto, de la cual podemos exportar al mundo y así obtener ingresos, divisas, oro y plata,
O sea, la acumulación de oro y plata es la consecuencia, ¿correcto? En tanto que la clase estéril, que son los terratenientes, claro, obtienen sus rentas, ¿no? Pero no generan producto neto. Son propietarios de esos terrenos, etc., pero no generan producto neto. Los artesanos, bueno, tampoco trabajan la tierra, por lo tanto no generan producto neto. Los comerciantes, bueno, eso ya no, tampoco generan producto neto. Por lo tanto, son las clases estériles en la producción. ¿Correcto? También se le recuerda a Vicent Gournay, aunque su nombre es un poquito más extenso. ¿Ah? Jean-Claude, no es Van Damme, Jean-Claude Marie Vicent Gournay. Famoso él por su frase célebre, laissez-faire, laissez-passer. Dejar hacer, dejar pasar, que el mundo camina solo, decía. Si nosotros tenemos el producto neto y queremos introducir otros mercados, otras economías para obtener mayor cantidad de oro y plata, pues encontramos barreras, trabas. Por lo tanto, el Estado no debería intervenir en la economía, a diferencia de los mercantilistas que señalaban, Estado interven, pon aranceles, pues ellos estaban en contra de esto, liberales. Por lo tanto, la escuela fisiócrata es la primera doctrina liberal, ¿sí? En la historia, ¿correcto? También se le recuerda acá a Jacques Turgot, ¿ya? Que fue ministro de Francia. Sí, ministro francés de Luis XVI. Ya ustedes saben quién fue Luis XVI, ¿no? Sí, el rey que fue guillotinado, ¿no? Sí, pues, lo que sucede es que Jacques Turgot había hecho reformas tributarias, ¿ya? En la cual les dejaba en una situación agobiante al pueblo. ¿Ya? Y esto se venía desde el tiempo de Luis XIV, ¿ah? Ojo. Luego se fue apretando y apretando, asfixiando más aún al pueblo, a los comerciantes, etcétera, y a los aldeanos, ¿no? Hasta que no se pudo aguantar, ¿no? Esto se volvió insostenible. Incluso cuando Turgot conversa con el ministro, perdón, el rey Luis XVI y le dice, Su Majestad, ya no puedo sacar más impuestos. ¿De dónde vamos a sostener tanta opulencia que tenemos acá en el Palacio de Versalles? O sea, tantos salones, tantos vestidos, o sea, creo que para eso los nobles ahora van a tener que pagar impuestos. ¿Ah? ¿Ustedes creen que eso les cayó simpático a los nobles? Para nada. Incluso a quien le cayó, pero mal esta idea, fue a la esposa, María Antonieta. Y ustedes saben quién fue María Antonieta, ¿no? La que decía que, bueno, si el pueblo no tiene ni para panes, pues mejor que coman pasteles, hay un montón de pasteles. Fuera de contexto estaba María Antonieta, ¿no? Sí, pues como vivía en el Palacio de Versalles, con toda la riqueza y todos los mejores vestidos, desconocía qué es lo que estaba pasando el pueblo. En el pueblo, ¿qué estaba pasando, chicos? Hambre, miseria, enfermedades, claro. Y eso ya no pudo más, pues. Ya no se pudo con eso. Ya ustedes saben qué es lo que pasó después, ¿no? La toma de la Bastilla. Y Jacques Turgot tenía ese presentimiento de que algo malo iba a pasar. Declino, chao, me voy. Tuvo sus peleas también con, digamos, sus roces, sus discrepancias con María Antonieta. Y se alejó de Versalles. Y lo que se vino después, ya, ustedes, historia conocida. Ustedes lo saben, ¿correcto? Bien, Jacques Turgot. Se le recuerda por la publicación de su obra Reflexiones sobre la formación y distribución de la riqueza, publicado, curiosamente, en el mismo año en la que se publica La riqueza de las naciones, 1776. Pero la riqueza de las naciones es de la que más se recuerda, ¿no? ¿Sí? ¿Quién lo publicó, profesor? Nada más y nada menos que Adam Smith, a quien se le considera como el padre de la economía moderna, ¿correcto? ¿Sí? Ahí tenemos a Adam Smith. Profesor, ¿y qué nos explica la mano invisible? Todo lo relacionado a la producción, ¿ya? Los clásicos, en general, estaban enfocados en lo que son los costos de producción, en lo que es la productividad de la mano de obra, del trabajador, de las máquinas, la incorporación de las máquinas. El contexto era pues la revolución industrial. Por lo tanto, hay que enfocarnos de cómo llegar a ser más productivos, más competitivos. ¿De acuerdo? Y es ahí
en esta obra, La riqueza de las naciones, que dicho sea de paso, Adam Smith se demoró años en redactar La riqueza de las naciones, en publicarlo. Se demoró alrededor de 13 años, imagínense chicos, 13 años. Antes había publicado La teoría de los sentimientos morales, un libro espectacular también, ¿eh? Pero su obra cumbre es La riqueza, indagaciones sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones. Adam Smith, hasta de niño, era bien curioso, ¿eh? Se iba a los mercados a ver cómo interactuaban los compradores, vendedores, que utilizaban dinero, o sea, todo eso lo quería materializar en su libro, lo quería explicar de manera contundente, metódica, sistematizada, en su libro Riqueza de las Naciones, ¿sí? Y, y su entorno más cercano le decía a Adam Smith, oye, Adam Smith, usted dijo que iba a publicar un libro, ¿para cuándo? ¿El libro para cuándo? Y Adam Smith, espérense un ratito, espérense, unos añitos más me va a tomar, ¿no? Y él se iba a las playas, a su momento de reflexión. También le sirvió bastante ser catedrático de la Universidad de Glasgow, ¿ya? La Universidad de Glasgow. Este escocés se dedicó gran parte de su vida a ser profesor universitario e investigador, ¿ya? Eso también le ayudó bastante para publicar esta obra cumbre, ¿ya? Y 13 años después, finalmente, en 1776, sale esta majestuosidad, chicos, que todo científico social, ¿ya?, académico, debe leer La riqueza de las naciones. Y ahí explica, pues, él está enfocado en los costos, ¿no? La producción. El ejemplo, digamos, del alfilero, ¿sí? Si un alfilero se dedica a cortar el acero, también afilar la punta y también poner la cabeza, claro, lo que hoy en día conocemos como clavos, ¿no? ¿Ya? Si lo hace uno solo, se va a tardar mucho más tiempo. En tanto que si hay un trabajador, un obrero que se dedica exclusivamente a cortar el acero, otro trabajador que se dedica exclusivamente a afilar la punta, otro a poner la cabeza, etcétera, cada vez estos trabajadores en lo que hacen van a ir acumulando más habilidades y destrezas. Lo van a hacer cada vez más en menos tiempo. Por lo tanto, eso se traduce en ¿qué? En productividad y a su vez en bajos costos. Y si tenemos bajos costos en la producción de un bien, podemos exportar al mundo. Al igual que otros países, a lo mejor, también hacen lo mismo, ¿sí? Exportan hacia nuestras economías productos que acá no los fabricamos. Por lo tanto, nos beneficiamos del comercio internacional. Teoría de las ventajas absolutas es esto. Teoría de las ventajas absolutas. ¿Correcto? Por lo tanto, la fuente de la riqueza de una nación no está fundada en la acumulación de metales preciosos, como decían los mercantilistas. Tampoco, como decían los fisiócratas, en la tierra, sino ¿en qué? En el factor trabajo. En el factor trabajo. Sí. La riqueza de una nación está basada en el factor trabajo. Pero, ¿cómo es eso, profesor? Pero si yo trabajo y no soy rico, seguimos siendo pobres en un país rico. ¿Cómo es eso, profe? Es que no es cualquier trabajo. Tiene que ser un trabajo altamente productivo. ¿Correcto? Altamente productivo, vamos a señalar acá. Y esto se logra gracias a que a la división del trabajo, hasta lo que explicaba Platón siglos atrás, ¿sí? Y sumado a esto, la especialización de la mano de obra. Especialización. Y con esto se logra reducir, ¿qué cosa? Los costos de producción. Costos de producción. ¿Y esto deriva en qué? En su teoría de las ventajas absolutas. ¿Correcto? Teoría de las ventajas absolutas. Adam Smith. Adam Smith. ¿Sí? Un genio Adam Smith. ¿Sí? El padre de la economía moderna. ¿Sí? También se le recuerda por su teoría de la mano invisible. Sí. Él nos decía que la economía está como organizada, como si lo organizara una mano que no lo vemos, pero ahí está guiando a los agentes que, a su vez, por su egoísmo o su individualidad en aras de querer tener con las actividades que realiza algo a cambio, pues permite de que si todos hacen a la vez de esta manera sus actividades, se lleva a un bienestar general. Sí. Eso es, digamos,
una de las formas que explica la mano invisible. Incluso también pone un ejemplo del carnicero. En su primera página de su libro, ya nos dice, no es por la benevolencia de un carnicero que vender este producto lo hace por buena gente, no, sino porque sabe que va a recibir algo a cambio. Caserito, caserito, ¿a cuánto está su carne? 23 soles el kilo. Ah, ya, dame medio kilo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es, chicos? 11.50, 11.50, ya, 11.50, acá está. Entonces, ya, con esos recursos, ¿qué puede hacer el carnicero? Puede satisfacer sus necesidades de ropa, calzado, construir su vivienda, que también a lo mejor hay alguien que, persiguiendo también un interés personal, se dedica a construir casas. O un hilero también, ¿no? Trabaja las telas, los textiles, produce ropa. Claro. Entonces, este carnicero llega a tener su ropita, ¿no? O sea, el carnicero no está construyendo su casa, no está produciendo ropa, cortando tela, no, simplemente se dedica a lo que es la venta de carnes, ¿correcto? Y de esa manera se beneficia con otros productos. O sea, todo esto es como si fuera guiado por una mano invisible. ¿A través de qué? Del sistema de precios. Por un lado tenemos productores, por otro lado consumidores, ofertantes y demandantes. Y todos ellos, basados en el sistema de precios, toman sus decisiones de qué o de cómo administrar eficientemente sus recursos. ¿Mm? Bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Incluso Adam Smith, yendo un poquito más allá, decía, ¿no? Cuando tú quieras, y esto tú te vas a acordar seguramente, más adelante en tu vida, ¿no? Cuando tú quieras obtener algún beneficio personal, no muestres tu necesidad, decía Adam Smith. No muestres tu necesidad. ¿A quién le interesa lo que tú necesitas? Así decía Adam Smith. A nadie le interesa lo que tú necesitas. Muéstrale lo que el otro necesita. ¿Mm? Y guiado por ello, por ese egoísmo personal, te podía generar un beneficio hacia tu persona. ¿Correcto? Claro. Por ejemplo, ¿dónde se aplica esto, chicos? ¿Mm? ¿Dónde se aplica esto? Hasta de niños, ¿ah? Hasta de niños. Si tú apelas a la bondad, a la caridad de la persona, difícilmente vas a conseguir algo, decía Adam Smith. Pero si tú le haces ver qué es lo que ganaría, probablemente te beneficiarías también tú. ¿Te acuerdas que de niños cambiabas tus tabs? ¿Te acuerdas o no? ¿Tú qué le decías a tu amigo? Amigo, me falta esto, regálame pues. No, deja. Pero si tú vas y le decías, mira, tengo este tabs, ¿tú qué tienes? Ah, ya, tú tienes lo que yo quiero. Y a lo mejor tú también quieres lo que yo tengo. Intercambiamos. Incluso también con el álbum Panini, las figuritas. Oye, me falta CR7, no hay. Ya, yo lo tengo, pero ¿sabes qué? Me das a todo el equipo de Ucrania, digamos, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, tengo todo el equipo de Ucrania, habla, y me das al Mesia. O sea, eso es el intercambio que se da en el mercado. ¿Se dan cuenta o no? Pero hazle ver qué es lo que ganaría el otro. ¿Mm? Bien. Preguntas. Preguntas, chicos. Sigamos. Otro representante, y para mí otro padre fundador de la ciencia económica, es David Ricardo. Otro de los grandes, chicos. David Ricardo, en su obra Principios de Economía Política y Tributación, había estado interesado en cómo distribuir la riqueza, ¿sí? En cómo se explica la renta diferencial de la tierra, también, la recaudación tributaria, todos esos aspectos había estudiado David Ricardo. Y también los que hasta hoy en día se mantiene vigente, la teoría de las ventajas comparativas, que se sobrepuso a la teoría de las ventajas absolutas de Adam Smith, que perdió vigencia. Pero la que hasta hoy en día se mantiene vigente es la de David Ricardo, teoría de ventajas comparativas. Muy estudiado, ¿eh? David Ricardo, lo máximo. ¿De acuerdo? Bien. También se le recuerda
Robert Malthus, acá está Malthus, que estaba preocupado porque la población crecía a un ritmo superior que la producción de alimentos. Sí. Mientras la producción de alimentos avanza, crece a un ritmo de producción aritmética, la población crece a un ritmo de producción geométrica, decía Malthus. Por lo tanto, hagamos algo. Vamos a exhortar a que la población ya deje de tener hijos. Ya no tengan hijos, ya decía Malthus. Pero nadie le hacía caso a Malthus. Hasta que Malthus señaló que eh, si no se puede influir en la natalidad, pues hay que, de alguna manera, incidir en la mortalidad. Y él planteaba de que habrá guerras, epidemias, pobreza, hambruna o hambre, ¿no? Miseria, y eso va a matar a la población y para los que quedan, pues ahí tenemos los alimentos disponibles, ¿no? Malthus, controversial, a la cual hoy en día decimos que Malthus se equivocó, pues, ¿no? Claro, tampoco no se puede apelar a esas conclusiones porque además el sistema de producción agrícola con el avance tecnológico permite de que produzcamos más alimentos. Claro, sistemas de riego, maquinaria pesada, fertilizantes, incluso hablamos de transgénicos. Entonces, eso ha hecho de que la teoría de Malthus pierda vigencia, ¿ya? Pierda vigencia. Pero se le ha vinculado eh, de alguna manera, con las políticas de esterilizaciones forzadas aplicadas en la India en la década de los 70, ya acá en el Perú en la década de los 90 se les llamó políticas malthusianas, ¿correcto? Bien, entonces no podemos estar de acuerdo con Malthus, ¿no? Un poco genocida, es que es un tema muy sensible esto, ¿no? Cuando lo que se tiene que buscar es el bienestar general, pues, salvar la vida a la población, ¿sí? Salvar la vida, o sea, por eso es que también vino una pregunta de examen el último fin de semana, nuestros amigos de la Avenida Universitaria, ¿ya? Pusieron ahí, ¿no? Las vacunas fue catalogado por el expresidente un bien público global, o sea, destinado a salvar vidas humanas. No queremos que nadie muera, ¿correcto? Bueno. Jean-Baptiste Say, famoso él por su conclusión. En realidad fue la conclusión de lo que habían leído a Jean-Baptiste Say, de que toda oferta crea su propia demanda. Claro, si tú eres ofertante, si tú produces, vas a tener recursos con la cual vas a poder demandar después. Si tú no produces, no vas a ser demandante, pues. ¿De acuerdo? Entonces tiene que producir. Por eso es que también siempre se le da el debido interés y el incentivo a la producción, más que al consumo, chicos, ¿ya? Hoy en día, el programa Reactiva Perú se ha destinado recursos, sí, pero para producir y no romper con la cadena de pagos, porque si no, nos íbamos a una debacle, ¿ya? O sea, hay que alentar la producción, ¿correcto? John Stuart Mill, que en sus inicios de su vida académica era un ácido y mordaz crítico de los altos impuestos que grababa el Estado, señalaba que es, digamos, un castigo, un robo sutil a la productividad de algunos clientes. Con ese dinero se podía producir mucho más y generar más bienestar, ¿correcto? Porque ¿para qué quieren cobrar altos impuestos los estados? Para que lo despilfarren, decía John Stuart Mill, al igual que Adam Smith, ahí tenían coincidencias, ¿no? Claro, el Estado sí tiene una participación en la economía, ¿ya? Y lo debería hacer a través de la construcción de puentes, caminos o alcantarillas, ¿no? Que son necesarios para todos. Incluso eso nos permite trasladar nuestras mercancías, pero que intervenga directamente en los mercados y desincentivando su producción a través del cobro de altos impuestos exagerados. Eso sí no. Así eran estos en los liberales, ¿no? Aunque John Stuart Mill después ya con muchos años más, digamos, adulto mayor, era un férreo defensor de que el Estado sí debería fortalecer su participación, ¿no? A través de las obras públicas, ¿correcto? Y para eso necesita recursos, decía John Stuart Mill. Y una forma de equilibrar esto es a través, por ejemplo, en la construcción de puentes, a través del cobro de lo que hoy en día conocemos el peaje, ¿no? Que quienes paguen por el uso de esos puentes sea el pueblo en general, sean los que lo utilizan. Por eso es que John Stuart Mill nos dejó bastante teoría de tributación,
¿ya? Teoría de la tributación hasta hoy en día en la economía. Los socialistas aparecen como críticos del sistema preponderante de ese entonces, la revolución industrial, críticos del capitalismo industrial, ¿correcto? Y Carlos Marx, su máximo exponente, al escribir Crítica de la Economía Política, su libro, el más complejo de todos, El Capital, lo que escribió con Engels fue Manifiesto Comunista, pero también se recuerda a Engels por el origen de la familia, la propiedad privada del Estado, libro que ustedes leen cuando empiezan el curso de Historia Universal, ¿no es cierto? ¿Sí? Lenin también se le recuerda a este bolchevique que había interpretado a Carlos Marx y quería ir un poco más allá con el comunismo, ¿no? Que es una fase superior al socialismo. Pero ojo, ¿eh? Carlos Marx fue el representante del socialismo científico que estudiamos nosotros. No es socialismo utópico, socialismo de Estado, capitalismo de Estado, no. ¿Ya? Es el socialismo científico, ¿correcto? Hay también el utópico que es de Robert Owen. Robert Owen era un empresario que empezó desde abajo, ¿ya? Asociado con un amigo o un conocido mayor que él, y luego la abandonó y luego él se dedicó a emprender su propia empresa de hilados, era un textil, y él decía o señalaba, ¿no? de que aumentando el salario a mis trabajadores voy a conseguir un bienestar general. Invoco, exhorto a que los demás industriales también hagan lo mismo, eleven el salario de sus trabajadores, ¿no? Bueno, nadie le hacía caso, ¿no? Entonces, de tal manera que, chicos, ahí está pues Robert Owen, ¿no? Pero más recordado es Carlos Marx por su teoría del valor trabajo, teoría de la plusvalía, ¿no? Que es la cuota de ganancia del capitalista, ¿no es cierto? O lo que algunos conocen como trabajo no remunerado, pero en realidad es la diferencia entre el plusvalor y los salarios como retribución al trabajador, ¿correcto? ¿Qué más? También tenemos la teoría de la crisis también, ¿no? El capitalismo tiene sus propias contradicciones, va a haber una sobreproducción, ¿no? Sobreproducción, oferta en abundancia, y eso va a originar que la producción caiga, ¿no? Etcétera, etcétera. Sí, tenía su teoría de la crisis también Carlos Marx. ¿Qué más tenemos por acá? Luego, como reacción, aparecen los neoclásicos en respuesta a lo que decían los socialistas, ¿no? Pero recogiendo los planteamientos clásicos y mejorándolos de acuerdo a ese contexto también que era ya de la Segunda Revolución Industrial, a finales del siglo XIX, ¿de acuerdo? Ellos añadieron la teoría subjetiva del valor. Si bien es cierto, el valor de un producto está determinado por el costo de producción, que señalaban los clásicos, pero también además el valor de un bien está determinado por lo que estaría dispuesto a pagar un consumidor, la cual lo valora de acuerdo a tres criterios. Una que es la escasez, valoramos más los bienes que son más escasos a los bienes abundantes. Otro, la necesidad, qué tanto lo necesitas. Y otro, el nivel de satisfacción, sobre todo esto, el nivel de satisfacción, felicidad que te llega a dar ese bien. ¿Correcto? Eso que ahí tenemos la ley de la utilidad marginal decreciente que había sido expuesto, bueno, inicialmente por Gossen, pero metodológicamente por Karl Menger. Y Karl Menger se convierte pues en el principal exponente de la escuela austríaca. ¿De acuerdo? Luego aparecen los matemáticos, los que introdujeron al análisis de la economía, las matemáticas, los de la escuela de Lausana, León Warra, Vilfredo Pareto, ¿no? A Vilfredo Pareto se le recuerda por el equilibrio general, ¿ya? Recogiendo los planteamientos de Say, del clásico Say. Y concluye Pareto que un mercado se encuentra en equilibrio cuando ya no es posible beneficiar a un agente sin perjudicar a otro. Porque si se realiza una medida, una acción en favor de alguien, pero se perjudica a otro, es mejor ya no hacer nada. ¿Por qué? Porque el mercado ya estaba en equilibrio. ¿De acuerdo? Bien, también se analizó desde el punto de vista del consumidor digamos, a las decisiones de demanda, la curva de indiferencia, y en síntesis, todos estos aportes lo había concluido Alfred Marshall. Acá tenemos a Alfred Marshall, ¿sí? De la escuela de Cambridge. Su libro, Principios de Economía. Acá Marshall se aboca más al estudio, ya no de la riqueza, que el Estado, que la tierra, ya no. Está enfocado en los agentes económicos, tanto en la producción y el consumo, la oferta, la demanda, cómo interactúan en los mercados, cómo se determinan los precios. Es por eso que a Alfred Marshall se le conoce como el padre de la microeconomía, ¿correcto? Ahora, todos eran
que todos eran neoclásicos a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX. ¿Saben por qué, chicos? Porque ellos señalaban que el mejor asignador y distribuidor de la riqueza y de los bienes es el libre juego de la oferta y la demanda. Por lo tanto, el Estado no debía participar en la economía. Los mercados siempre están en equilibrio, vaciados, etc. Hasta que ocurrió la crisis del 29, el crack, el desplome de la bolsa de valores, más importante hasta hoy por hoy, ¿no? En nuestros días, la de Nueva York, ¿correcto? Y esto generó pues una recesión, una depresión en la década de los 30, y ante esto aparece uno de los hombres, uno de los economistas más influyentes del siglo pasado, John Maynard Keynes. John Maynard Keynes, con su teoría general del empleo, el interés y el dinero, nos explica de que el Estado debería tener una participación más activa en la economía, a través del gasto público, de las políticas fiscales expansivas. ¿Por qué? Porque si no hay inversión por parte de los privados, porque piensan que van a perder, pues no hay trabajo, no hay empleo. Y eso genera un problema de demanda efectiva. Al no haber empleo, no hay salario, no hay salario, no hay consumo. Por lo tanto, ¿quién tiene que alentar la inversión, la producción, la generación de puestos de trabajo? El Estado. Hoy en día, con esta crisis económica, todos los países se han convertido en keynesianos. Bueno, la gran mayoría, ¿no? Todos están apostando por el gasto público, para generar la recuperación y posteriormente la reactivación y el crecimiento económico. ¿Correcto? Bien. Luego, todos eran que decían, ok, en lo máximo, se instaló el New Deal, el Welfare State, está el bienestar en los United, de Estados Unidos, país hegemónico, todos se volvieron keynesianos. Hasta que crisis del petróleo, década de los 70 a inicios, crisis inflacionaria, crisis de déficit fiscal, problemas de deuda, etcétera, y aparece este señor, Milton Friedman, de la Escuela de Chicago, de la Universidad de Chicago, uno de los grandes también, premio Nobel en Economía, 1976. Él señalaba que la inflación obedece a causas netamente monetarias. ¿Por qué ocurre la inflación? Porque los bancos centrales son irresponsables. Están emitiendo más dinero de lo que necesitan los agentes económicos para realizar sus transacciones. Es decir, hay un exceso de masa monetaria existente en la economía, que genera mayor demanda, pero la oferta no responde a la par, por lo tanto eso hace de que se incrementen los precios. Inflación. ¿De acuerdo? Y eso lo demostró con la ecuación de cambios, con la teoría cuantitativa del dinero, ¿correcto? Que más adelante vamos a ver cuando lleguemos al tema propiamente de la inflación de acá unas 10, bueno, menos, 8 semanas. ¿De acuerdo? Su libro, el libro de Milton Friedman, el más leído, Capitalismo y Libertad. Bien, chicos, ha sido un gusto estar con ustedes. Conmigo será hasta la próxima clase, hasta el próximo sábado. Que tengan éxito, visiten nuestro Moodle, ¿ya? Porque si tenemos un poquito de tiempo, dado de que, miren qué hora es, ¿no? A veces no tenemos mucho tiempo, pero ustedes de manera voluntaria lo pueden hacer. Utilicen ese instrumento, chicos, para que fortalezcan más su aprendizaje, ¿sí? Refuercen. Nos vemos, chicos. Cuídense. Chao. Abrazos a todos. Nos vemos. Gracias, gracias. Nos vemos. Cuídense, chicos. Nos vemos. Vamos a dejar de grabar. Vamos a dejar de grabar.